Vivo en un pequeño pueblo costero que parece haberse quedado detenido en el tiempo. Aquí el tiempo pasa más lentamente y cada mañana huele a mar y pescado. Nuestra casa, antigua de 2 plantas, con el techo torcido y la pintura descascarada en las ventanas, está en una colina desde donde se ve el mar tranquilo. Nos la dejó la abuela de mi esposo y parece que guarda todos sus secretos y recuerdos. A primera vista, aquí es acogedor. Las cortinas de la ventana de la cocina se mueven con el viento, siempre hay una tetera sobre la estufa y en los estantes del antiguo aparador descansan las tazas de porcelana de la abuela. Pero a veces siento que esta casa es como una enorme concha. Por dentro es hermosa, pero demasiado silenciosa. Mi esposo, Andrés, pasa la mayor parte del tiempo trabajando en el puerto. Es un hombre del mar y su vida gira en torno a los barcos, la carga y el agua infinita. Yo rara vez lo veo y aunque esté en casa, generalmente guarda silencio. Llevamos 10 años juntos, pero últimamente siento que nos hemos vuelto extraños. Cada uno vive en su propio mundo, separado no por palabras, sino por el silencio. Recientemente en nuestras vidas irrumpió Artem, el sobrino de Andrés. Casi no lo conocía. Lo recordaba de niño, un chico delgado, con pecas y el cabello despeñado, que reía sin parar. Ahora ha crecido, es un joven alto y seguro de sí mismo, con unos ojos brillantes y una sonrisa radiante. Su llegada fue una completa sorpresa. Tía Olga, se oyó su voz cuando yo estaba lavando las ventanas en la cocina. Miré afuera y vi como de un viejo pero limpio, sedán negro, salía un chico con una chaqueta de cuero. En sus hombros colgaba una gran bolsa deportiva y en las manos llevaba una tableta. Artem, me limpié las manos en el delantal, sonriendo, pero sentí una extraña inquietud. Soy yo, asintió y se acercó más. Espero no haberte sorprendido. Bueno, un poco, confesé, aún sin creer que tenía frente a mí al mismo niño que conocía. Has cambiado. Han pasado más de 10 años, se rió él. Es normal. Artem me contó que después de estudiar en el extranjero, decidió regresar a casa. Dijo que estaba cansado del ajetreo de la gran ciudad, de la constante carrera por el éxito. Quería silencio y paz, algo genuino, y decidió comenzar una nueva vida en nuestro pueblo. Al principio no sabía cómo tomarlo. Un extraño, aunque fuera familiar, apareciendo de repente en tu casa, rompiendo el ritmo acostumbrado de la vida. Pero pronto me di cuenta de que con su llegada, nuestra casa parecía cobrar vida. Artem no se parecía en nada a Andrés. Si mi esposo era callado y reservado, su sobrino era energético, hablador y un poco descarado. Podía mantener cualquier conversación, bromeaba mucho y siempre proponía ideas que parecían fuera de lugar en este pueblo adormecido. ¿Por qué no alquilan las habitaciones a los turistas?, preguntó una noche durante la cena cuando comíamos papas con pescado. Casi me atraganto de sorpresa. ¿A los turistas?, pregunté. Sí, se encogió de hombros. Tienen una vista increíble desde las ventanas. Creo que la gente estaría dispuesta a pagar bien por eso. Me reí, pero en sus palabras había algo. Miraba la casa, el mar y el mundo que nos rodeaba con ojos completamente diferentes, y eso me hizo pensar, ¿qué es lo que yo veo? Con su llegada también empezaron algunos cambios pequeños. Comencé a cocinar algo diferente, no solo para mí y Andrés, sino también para Artem. Empezamos a reunirnos para cenar por las noches, lo que hacía mucho tiempo no ocurría. Él contaba historias sobre su vida en el extranjero, compartía sus planes y yo escuchaba, aunque no entendiera cómo eso nos afectaba. ¿Sabes, tía Olga?, me dijo un día, creo que este lugar tiene un enorme potencial. Lo miré sorprendida. ¿Qué quieres decir? Simplemente está como dormido. Miró pensativo al mar. Pero basta con un pequeño empujón y todo cambiará. No estaba segura de que tuviera razón, pero empecé a gustarme su energía. La casa realmente comenzó a parecer más viva, como si los momentos brillantes regresaran con Artem.
pero al mismo tiempo dentro de mí crecía una extraña sensación, como si algo estuviera a punto de ocurrir, algo que cambiaría todo para siempre. La vida con Artem en la casa parecía haber adquirido nuevos colores. Con él, todo era sorprendentemente fácil. No necesitábamos inventar temas de conversación ni escoger palabras cuidadosamente. Paseábamos por la playa, hablábamos de libros, música, películas. A veces él me contaba sobre su vida en el extranjero, las largas calles europeas, las fiestas ruidosas y las mañanas tranquilas con vista a antiguas catedrales. Sus relatos despertaban en mí sueños que ya había considerado inalcanzables. Con él me sentí nuevamente viva. Andrés, como siempre, estaba ocupado. Su trabajo en el puerto le consumía todo su tiempo y en casa estaba casi siempre sombrío y callado. A veces sentía que ni siquiera le importaba que Artem estuviera en la casa. Apenas hablaban, como si cada uno viviera en su propio mundo. Nuestras conversaciones se habían convertido en informes secos sobre lo que había que hacer o comprar. Cuando intentaba iniciar una charla, él solo decía: Olga, estoy cansado, hablamos después. Ese después se alargaba durante años. Una noche tranquila, estaba preparando la cena. La cocina olía a albahaca fresca y fuera de la ventana se extendían largos rayos rosados del atardecer. Estaba cortando tomates para la ensalada cuando escuché pasos detrás de mí. ¿Te ayudo? La voz de Artem era suave, casi imperceptible. Claro, asentí tratando de no mirarlo. Se acercó, tomó un cuchillo y comenzó a cortar la cebolla cuidadosamente. Estuvimos en silencio, pero la quietud entre nosotros no era pesada, era cálida, llena de una extraña pero agradable tensión. ¿Siempre cocinas tan bonito? De repente preguntó mirándome. ¿Bonito? Me sorprendí y sonreí. Esto es solo la cena. Para algunos es solo la cena, para otros es arte, sonrió él en respuesta. Sentí que mi rostro se ponía caliente. Eres un halagador, respondí, tratando de no ceder a la extraña sensación que surgía desde dentro. Pero cuando levanté la vista, lo atrapó su mirada. Era fija, profunda, demasiado larga. El tiempo pareció detenerse. En ese momento sentí una mezcla de miedo y calor que me envolvía por completo. Me eché hacia atrás, reí incómoda, tratando de recuperar el tono normal de la conversación. No te olvides de mezclar la ensalada, dije. Él asintió, pero en sus labios quedó una sonrisa apenas perceptible. Desde esa noche comencé a evitar momentos como ese. Trataba de no quedarme a solas con él más tiempo del necesario, pero aún así algo había cambiado. Su presencia parecía llenar cada rincón de la casa. Cuando no estaba cerca, me sorprendía pensando en sus palabras, sus miradas, sus movimientos. Seguíamos paseando por la playa, pero ahora trataba de mantener distancia. Seguíamos hablando de libros y sueños, pero en mi voz había algo antinatural, como si intentara parecer más alegre de lo que realmente era. Eres rara, me dijo un día mientras estábamos sentados en un banco junto al faro. ¿Por qué?, pregunté, mirando el mar para no encontrarme con sus ojos. Como si me tuvieras miedo. Me reí, pero esa risa sonó falsa incluso para mí misma. No digas tonterías. Él no respondió, pero sentí que me veía a través de mí. Mientras tanto, Andrés aparecía cada vez menos en casa. Sabía que era por su trabajo, pero en el fondo sentía que me había dejado atrás. Su ausencia ya no me dolía como antes. Se había convertido en algo habitual, como un fondo sobre el cual sonaba una nueva melodía aterradora. Una noche, cuando ya me estaba preparando para acostarme, escuché música. Venía de la sala de estar. Era una melodía de guitarra, suave, algo melancólica. Me acerqué silenciosamente a la puerta y miré adentro. Artem estaba sentado en el sofá, inclinado sobre el instrumento. La luz de la lámpara de mesa iluminaba su perfil, suavizando su rostro y dándole una expresión tranquila. Me quedé quieta en la puerta, temerosa de que me viera, pero de repente levantó la vista, como si sintiera mi mirada. ¿No podías dormir?, preguntó.
Sí, la música, asentí señalando la guitarra. Perdón, no quería molestar. No, está bien, sonreí, sin moverme de mi lugar. Dejó la guitarra a un lado y se levantó, acercándose a mí. Olga, ¿estás bien? Su voz era suave, preocupada. Claro, me apresuré a irme a mi habitación, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido de lo normal. Esa noche estuve mucho tiempo sin poder dormir, escuchando cómo el mar rugía fuera de la ventana. Algo dentro de mí se rompía en pedazos. La tarde estaba sorprendentemente tranquila. Artem propuso ayudarme a organizar cosas viejas en el ático. Dudé un momento, pero acepté. Ese ático era una parte olvidada de la casa, llena de polvo, telarañas y recuerdos escondidos en cajas agrietadas. Subimos arriba y, al abrir la tapa del primer baúl, encontramos un verdadero tesoro de fotos, cartas y diarios. La abuela de Andrés solía coleccionar pequeñas cosas y cada hallazgo parecía una pieza de una época perdida. Mira qué graciosas. Artem sacó una foto antigua en la que su tío, mi marido, estaba en la playa con un sombrero ridículo. Nos reímos hasta las lágrimas, compartiendo historias y bromas, cuando me encontré con un álbum maltratado con páginas amarillentas. ¿Es un diario?, preguntó él, mirando por encima de mi hombro. Parece que sí. Abrimos el diario y encontramos cartas que la abuela le había escrito a su esposo. Llenas de amor y nostalgia, sonaban como el eco de algo perdido. Antes la gente amaba más intensamente, dijo Artem pensativo, pasando las páginas. O simplemente no temían confesarlo, añadí yo. Por un momento el silencio colgó en el aire. El ático, iluminado por la tenue luz de una sola bombilla, parecía un mundo aparte. Estábamos sentados cerca, demasiado cerca para que esto fuera solo una amistad. Me levanté para coger otra caja, pero no vi una tabla rota. Mi pie resbaló y estuve a punto de caer, pero Artem me sujetó instantáneamente de la mano. Su agarre era firme, pero suave. Ten cuidado. Su voz estaba llena de preocupación. Estábamos tan cerca que podía sentir su respiración. Nuestras miradas se cruzaron y en ese momento todo a nuestro alrededor desapareció. ¿Eres feliz? Su voz sonó de repente suave, pero penetrante. La pregunta me sorprendió. Yo... no sé. La sinceridad salió antes de que pudiera pensarlo. Sus ojos, llenos de expectativa y ansiedad, parecían preguntar algo más profundo. ¿Sabes?, empezó él, sin apartar la mirada. A veces siento que llevas una tormenta dentro de ti, pero no dejas que nadie la vea. Quise decir algo, pero las palabras no salían. La mirada de Artem se suavizó, pero en ella apareció algo que hizo que mi corazón se detuviera. No puedo ocultarlo, Olga, dijo casi en un susurro. Te necesito. Sentí como mis piernas temblaban y dentro de mí se desataba un torbellino de emociones que había estado ocultando por tanto tiempo. Tú no deberías. Intenté objetar, pero mis palabras sonaron débiles, poco convincentes. Él dio un paso más cerca y yo no retrocedí. Su mano se levantó para acariciar suavemente un mechón de mi rostro. Tal vez no debería, pero quiero. Lo dijo con una certeza que rompió todas mis barreras. Sus labios rozaron los míos y el mundo desapareció a nuestro alrededor. Todo lo que sentía, todo lo que me preocupaba, era su toque, el calor de sus manos y esa extraña, palpitante vibración que llenaba todo mi ser. Nos encontramos en el viejo colchón cubierto de polvo que alguna vez había servido como cama para los huéspedes. Sus besos se volvían más profundos y sus manos más audaces. En ese momento me olvidé de todo, de mi esposo, de la casa, de la moralidad. Solo estaba él, Artem, y esa sensación de libertad arrebatadora mezclada con peligro. Al día siguiente de lo sucedido me levanté temprano, como si intentara huir de mí misma. La luz del sol inundaba la cocina y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de la brisa marina que entraba por la ventana abierta. Decidí que, si aún había una mínima oportunidad, debía intentar poner todo en su lugar. Pasé toda la mañana preparando la cena, pensando en cada detalle.
Sabía que Andrés estaba cansado de las conversaciones rutinarias y de la monotonía de la vida doméstica, así que decidí sorprenderlo. Saqué mi mejor vestido, aquel que una vez llamó increíblemente hermoso, y decoré la terraza con velas. A las 6 de la tarde todo estaba listo. La mesa, cubierta con un mantel blanco, reflejaba la suave luz del atardecer. El mar a lo lejos brillaba, creando la ilusión de que el mundo fuera de la terraza estaba en paz y armonía. Andrés llegó a casa cansado, como siempre. Su rostro estaba serio, su mirada dispersa. Lo recibí en la puerta con una sonrisa. «Hoy tenemos una noche especial», le dije, ofreciéndole una copa de vino. «¿Ha pasado algo?». Miró la terraza con una ligera sospecha, pero luego sonrió cansadamente. «Gracias, es un detalle». Nos sentamos a la mesa. Traté de mantener la conversación, preguntándole por su día, compartiendo algunas pequeñas anécdotas. «¿Recuerdas cómo celebramos nuestro primer aniversario aquí?». Intenté traerlo de vuelta al pasado. Él sonrió, pero la sonrisa fue débil. «Claro que lo recuerdo. Ese día el viento voló todas las servilletas de la mesa», respondió, tomando un sorbo de vino. El recuerdo provocó una corta sonrisa, pero desapareció rápidamente. Nuestros cuerpos se movían al unísono, como si se conocieran desde siempre. Su susurro, las palabras que decía, parecían a la vez tiernas y ardientes. Era algo prohibido pero irresistible, como una tormenta que no se puede detener. Cuando todo terminó, me quedé a su lado, sintiendo cómo su mano me abrazaba. «Sabes que esto cambia todo, ¿verdad?», dijo mirándome en la penumbra. Asentí, aunque todavía no entendía qué exactamente había cambiado. Pero en lo más profundo de mi ser, supe que ya no había vuelta atrás. La conversación volvió a su trabajo. Me contó sobre los problemas en el puerto, sobre los colegas con los que era imposible llegar a un acuerdo y sobre el nuevo jefe que, según él, estaba destruyendo todo lo que aún se mantenía. Asentía, respondía, pero sentía como si las palabras de Andrés resbalaran a mi alrededor, sin tocar nada importante. Miré sus manos, que sostenían la copa. En algún momento esas manos me parecían un refugio, un lugar donde me sentía segura. Ahora, sin embargo, parecían ajenas. «Andrés», lo interrumpí en medio de su relato, «¿eres feliz?». Él frunció el ceño, como si no hubiera entendido la pregunta. «¿Qué? ¿Eres feliz?», repetí, mirándolo directamente a los ojos. Él apartó la mirada, fingiendo observar las velas. «¿Otra vez con esto?». «Todo está bien, Olga. Solo estoy pasando por un momento difícil». Su respuesta fue tan habitual como todo lo demás en nuestra relación. Después de la cena se fue a ver la televisión, dejándome en la terraza rodeada de velas apagadas. Sentía cómo la vacío crecía dentro de mí. Hice todo lo posible para revivirnos, pero parecía inútil. Artem, en cambio, era como una sombra que se acercaba cada vez más. No tomaba decisiones bruscas, pero siempre estaba cerca. Reparaba el grifo, traía la compra o simplemente preguntaba cómo me sentía. «¿No es un poco demasiado frecuente que estés aquí?», le dije una vez cuando me ayudaba a mover los muebles del salón. Él solo sonrió. «Me gusta estar aquí». Sus palabras sonaban tan simples, pero sabía que había algo más detrás de ellas. Tarde en la noche, cuando Andrés ya dormía, salí a la terraza para respirar aire fresco. Artem estaba allí, sentado en el banco del jardín, iluminado por la luz de la luna. «¿No puedes dormir?», me preguntó al oír mis pasos. «No», respondí, sentándome junto a él. Nos quedamos en silencio. En ese silencio sentí su cercanía y eso me asustaba. Trataba de convencerme de que lo que había sucedido en el ático había sido un error, un momento de debilidad, pero cada vez que él estaba cerca, esa convicción se desmoronaba. «¿Sabes que todo esto está mal?», dije finalmente, rompiendo el silencio. Él me miró serio, pero suavemente. «¿Es correcto que estés tan infeliz?». Sus palabras me dejaron inmóvil. Volvió a decir lo que yo temía reconocer incluso ante mí misma. Nos quedamos juntos hasta que el frío aire nocturno nos hizo separarnos. Regresé a la casa,
pero el sueño no llegó. Después de la conversación nocturna con Artem, decidí que esto tenía que terminar. No podía seguir así. Traté de evitarlo haciendo como si siempre hubiera algo que hacer en casa. Me obsesioné con la limpieza, trasplanté las plantas, revisé cosas viejas, solo para no cruzarme con él. Pero cuanto más intentaba mantener la distancia, más sentía su presencia. Parecía estar siempre cerca, inalcanzable, pero palpable. Una mañana, cuando nuevamente intentaba esconderme detrás de la barra de la cocina mientras preparaba el desayuno, la puerta se abrió de golpe y apareció nuestra vecina, Marina. «Olga, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó quedándose en el umbral. Marina siempre fue curiosa y a veces demasiado directa. Su visita de 1 minuto generalmente se convertía en media hora de chismes y discusiones sobre las noticias locales. «Claro, pasa», le dije, invitándola a sentarse a la mesa. Se sentó, con las manos cuidadosamente puestas sobre sus piernas, y enseguida fue al grano. «¿No te parece que Artem es demasiado atento?». Me quedé paralizada, con la taza de café en la mano. Sus palabras sonaron como un disparo. «¿Qué quieres decir?», pregunté, tratando de mantener la calma. Ella sonrió, pero en su mirada había algo predador. «Nada en particular, solo que está todo el tiempo cerca de ti. Lo veo en la puerta, en la terraza, en el jardín. Qué atento es tu sobrino, no se puede decir lo contrario». Sentí como la sangre me subía a las mejillas. «Solo está ayudando en casa. Andrés está en el trabajo y alguien tiene que encargarse de estas cosas». «Claro», aceptó Marina, pero su tono decía lo contrario. Después de su visita me quedé mucho tiempo sentada en la terraza tratando de calmarme, pero sus palabras, por mucho que intentara, no dejaban mi mente. Ella vio algo que yo intentaba esconder incluso de mí misma. Por la tarde la tensión en la casa se hizo insoportable. Andrés, al llegar del trabajo, notó mi inquietud. «¿Estás bien?», me preguntó quitándose la chaqueta. «Sí, solo estoy cansada», respondí sin levantar la vista. Pero él me miró fijamente. «¿Segura? Te noto rara últimamente». «Todo está bien, Andrés, en serio», dije rápidamente tratando de evitar la conversación. Él se encogió de hombros y se fue al salón. Artem apareció 1 hora después. Entró en la cocina para tomar agua, pero al verme se detuvo. «Olga, ¿podemos hablar?». Su voz era suave, casi un susurro. «No, Artem, esto ya ha ido demasiado lejos», respondí, sin mirarlo. «No puedo simplemente olvidar lo que siento». «¿Y yo no puedo destruir mi vida?». Esas palabras quedaron flotando en el aire, como una pared invisible entre nosotros. Al día siguiente, todo se complicó aún más. Marina volvió a pasar, esta vez diciendo que había olvidado sus guantes en mi casa. Su mirada recorría la habitación como si estuviera buscando algo en particular. «Qué acogedor tienen todo», dijo, deteniéndose en las fotos que estaban sobre una estantería. «Gracias», respondí, entendiendo que era otra estratagema para comenzar una conversación. «¿Y Artem?». Pensé que siempre estaba aquí. Me di cuenta de que sus sospechas no habían desaparecido, sino que se habían intensificado. Por la noche, Andrés decidió hacer una cena familiar. Dijo que estaba cansado del trabajo y quería pasar tiempo en casa. Estuve preparando la comida, tratando de concentrarme en las tareas para distraerme de mis pensamientos. Artem entró a la cocina ofreciéndose a ayudar. «No, gracias, puedo hacerlo yo sola», respondí, casi bruscamente. Él asintió, pero antes de irse dijo en voz baja: «No quiero hacerte daño». Me quedé sola sintiendo cómo las palabras de Artem seguían resonando en mi cabeza. Cuando Andrés finalmente se sentó a la mesa, noté que él también había cambiado de alguna manera. Tal vez fuera el cansancio, o tal vez le preocupaba lo mismo que a mí. «¿Cómo te fue hoy?», le pregunté, intentando mantener la conversación. «Bien, pero hoy tuvimos una reunión. Dicen que quieren reducir los turnos». «¿Eso es bueno?». Esperaba que sí, pero su rostro decía lo contrario. «Veremos». Me di cuenta de que evitaba mirarme. Tal vez era solo el cansancio,
o tal vez sentía que algo estaba pasando. De noche, cuando una vez más no podía dormir, escuché a alguien moverse suavemente en el jardín. Me acerqué a la ventana y vi a Artem. Estaba sentado en el banco, con la cabeza inclinada. Quise salir, decirle que teníamos que terminar con todo esto, pero algo me detuvo. En lugar de eso, me quedé mirando cómo él se quedaba allí hasta que su figura se desvaneció en la oscuridad. Sabía que esta tensión pronto desgarraría nuestras vidas. Eso ocurrió aquel viernes cuando pensaba que Andrés se quedaría en el trabajo hasta tarde. La casa estaba silenciosa, como si todo el mundo hubiera quedado suspendido en espera. Artem entró en la cocina cuando yo me servía una copa de vino. «Olga, ¿estás bien?», preguntó al notar mi inquietud. «Estoy cansada de todo», respondí honestamente, sintiendo cómo los muros que había construido entre nosotros se derrumbaban uno tras otro. Se acercó, tomó la copa de mis manos y la colocó en la mesa. «Mereces algo mejor que esto». Esas palabras sonaron como un desafío a todo lo que había intentado mantener. Di un paso atrás, pero él no retrocedió. Su mirada estaba llena de una mezcla de determinación y vulnerabilidad. En ese momento supe que todo cambiaría. Subimos al piso superior, a la habitación donde parecía que las paredes recordaban cada dolor y cada alegría de la vida vivida. Todo ocurrió tan rápido que ni siquiera pude darme cuenta. Nos encontramos en un abrazo que era prohibido, pero que parecía el más correcto. Estaba tan absorta en ese momento que no escuché cómo se abrió la puerta principal. «¿Olga?», llamó Andrés, su voz resonando fuerte. El sonido de su voz congeló mi sangre. Artem se estremeció, pero ya era tarde. La puerta se abrió de golpe y Andrés apareció en el umbral. En su rostro había una mezcla de sorpresa, ira y desconcierto. «¿Qué significa esto?», susurró, mirándonos con incredulidad. Intenté decir algo, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Artem se levantó tratando de controlar la situación. «Andrés, ¿tú?», lo interrumpió mi marido entrando en la habitación. «¿Qué te crees que estás haciendo?». Vi cómo sus puños se cerraban, su rostro se ponía rojo de ira. «Solo estábamos...». Traté de explicar, pero ni yo misma creía en esas palabras. Artem dio un paso adelante, como si quisiera ponerse entre nosotros. «Es culpa mía, no de ella», dijo con firmeza. Andrés lo miró con desprecio helado. «¿Tuya? ¿Crees que eso es suficiente?». La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. De repente, Andrés dio media vuelta y salió, cerrando la puerta con un portazo. Corrí tras él, pero ya había salido de la casa y se dirigía al coche. «Andrés, espera», grité, pero no se detuvo. Volví a entrar en la casa, donde Artem seguía de pie en la habitación. Su rostro estaba tan pálido como el de alguien que acaba de perderlo todo. «¿Esto es el final, verdad?», preguntó. «No lo sé», respondí, dejándome caer sobre la cama. Esa noche no pude cerrar los ojos. Miles de pensamientos giraban en mi cabeza, pero ninguno traía respuestas. Solo una sensación sorda de que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Por la mañana me desperté con una sensación de pesadez en el pecho. El sueño había sido inquieto al igual que todo el día anterior. Las paredes que había levantado alrededor de mi vida ya no me protegían. Sentía cómo el vacío llenaba cada parte de mi alma. Por mucho que intentara llenarlo, Andrés no estaba en casa y me di cuenta de que ya no me importaba dónde estaba. Lo más difícil era entender qué hacer conmigo misma. Ya no podía permitirme seguir atrapada en este círculo vicioso, donde la desesperación y el miedo me mantenían prisionera. Decidí que necesitaba tiempo para entenderme, para descubrir lo que realmente quería. Para eso debía irme, alejarme de todo lo que me recordaba al pasado. Hice las maletas sin pensar en lo que dejaba atrás. No tomé ni una carta, ni una foto. Ni siquiera cerré la puerta al salir. No tenía sentido. Lo más importante era liberarme de todo lo que me mantenía aquí. Me fui a la cabaña que mamá nos había dejado.
Ese lugar estaba aislado, rodeado de vegetación y viento marino, pero al mismo tiempo era mi refugio, el lugar donde podía reconectar conmigo misma. Recordaba cómo mamá siempre decía que esa casa era un lugar para reflexionar, para entender lo que realmente querías de la vida. Cuando llegué, en la calle todo estaba tranquilo, solo el brisa marina se mezclaba con el canto de los pájaros. Entré en la casa, encendí la luz y sentí de inmediato como todo a mi alrededor se llenaba de paz. No había caos ni emociones que me atormentaran como en las últimas semanas, solo había espacio para reflexionar. Me senté en una vieja silla junto a la ventana, miraba el mar y trataba de entender qué quería. ¿Qué quieres, Olga?, me preguntaba una y otra vez. No había respuesta, no había claridad, no había certeza. Estaba en el corazón de mi crisis, pero al menos finalmente lo reconocía. Entendí que mis sentimientos por Artem eran solo un intento de huir del problema, no una solución. No podía verlo como mi salvación, porque era una falsa esperanza. Aquí, en esta cabaña, solo estaba conmigo misma, y eso era todo lo que necesitaba. En ese momento decidí que no podía tomar una decisión hasta que aprendiera a escucharme. El tiempo pasaba, pero cada día en esa casa era un paso hacia la ruptura con el pasado. Aquí entendí que no podría construir mi futuro si no resolvía lo que estaba sucediendo dentro de mí. Necesitaba deshacerme del engaño que yo misma me había construido y aprender a ser honesta conmigo misma. Sabía que la decisión no sería rápida y que este viaje sería difícil, pero finalmente sentí que estaba encontrando mi camino. Estaba sentada en la vieja mesa que una vez perteneció a mi madre, pensando. Mis dedos se deslizaban por la superficie de la mesa mientras los pensamientos comenzaban a transformarse en palabras. Sabía que tenía que dar un paso que había estado posponiendo por demasiado tiempo. Una carta. Escribí a Andrés porque era lo único que podía hacer, expresar mis sentimientos, mis dudas y mi dolor. En la carta no traté de justificarme. Conté sinceramente mis emociones, lo que sucedía dentro de mí. Expliqué cuánto tiempo había estado confundida y no entendía lo que realmente quería. Le dije que estaba dispuesta a darle la opción, luchar por nuestro matrimonio o dejarme ir si sentía que no podíamos estar juntos. Fue un paso hacia la nada, pero tal vez así debía comenzar este camino. Sabía que este paso no resolvería todos los problemas, pero habría la posibilidad de un cambio. En la carta no había acusaciones, solo arrepentimientos y la comprensión de que no podía seguir viviendo a la sombra de mis propias emociones. Ahora le tocaba a Andrés entender cuánto estaba dispuesto a aceptar esta elección. El tiempo podría decirnos si seguiríamos juntos o si nuestros caminos se separarían para siempre. Esa misma tarde encontré una nota de Artem. Se había ido. No era así. Se había marchado dejando solo unas pocas líneas escritas a mano. En sus palabras no había arrepentimientos ni reproches. Me agradeció por la oportunidad de conocerme mejor, por nuestra comunicación. Dijo que valoraba esos momentos, pero entendía que ambos necesitábamos seguir adelante. Cerré la nota y suspiré profundamente. Todo parecía más simple de lo que pensaba. Artem se había ido, no intentó retenerme, no pidió explicaciones. Lo único que quería era el reconocimiento de que nuestro camino había sido temporal. Y quizás en eso sentí algo nuevo para mí. No arrepentimiento, sino liberación. Ahora estaba sentada en el silencio, rodeada por el espacio de esta casa, sintiendo como cada día me acercaba a algo nuevo. Mi vida por fin se había convertido en mía. Podía elegir qué hacer a partir de ahora. Ya no había nada que me atara a esta ciudad ni a esta casa. A mi alrededor todo seguía igual. El mar, el viento, las viejas paredes, pero por dentro sentía como algo estaba cambiando. Mis preocupaciones se volvían más pequeñas y el espacio para nuevas oportunidades crecía. Y aunque aún debía descubrir cómo se desarrollaría mi vida, ya no temía los cambios. Sabía que en ese momento comenzaba un nuevo camino y ya no tenía que ocultar mis sentimientos, mis deseos. Ahora podía vivir como quería,
Y eso era lo más importante. Tal vez algún día regrese a ese mundo que dejé tras la puerta, o tal vez encuentre mi propio camino, pero para eso tenía que atravesar este vacío, estas decisiones dolorosas, para volver a encontrarme a mí misma. Y tal vez solo en este proceso podría descubrir las verdaderas oportunidades para mi futuro. Gracias por mirar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en ver nuestros videos.